la precipitación efectiva. Y otra parte penetra hacia el interior de la tierra en forma de infiltración, que es justamente lo que vamos a hablar hoy. La infiltración, yo escucho muchos ruiditos, no sé si está entrando gente. A ver, voy a pegar una miradita. ¿Ha entrado alguien nuevo? Chicos, ¿entraron los que estaban ausentes? No, ¿no? Bueno, sigamos. Entonces, la infiltración es el proceso por el cual el agua penetra en el suelo desde la superficie del terreno. La percolación es el movimiento del agua hacia abajo desde o a través de la zona no saturada hasta el nivel freático o zona saturada, que ya lo van a ver. Voy a poner la presentación ahí, para que lo vean mejor. El interés de este fenómeno es porque la mayor parte de los vegetales utilizan para su desarrollo el agua infiltrada justamente. Además, el agua subterránea de cualquier región tiene como una etapa previa para su existencia que se haya producido infiltración, porque viene la infiltración, luego viene la percolación hacia todo lo que es el nivel freático, y eso es lo que en épocas que no se producen las lluvias ni deshielo, es lo que me alimenta el cauce de la zona que estoy estudiando. En el proceso de infiltración se pueden distinguir tres fases: intercambio, transmisión y circulación. El intercambio se presenta en la parte superior del suelo, donde el agua puede retornar a la atmósfera por medio de la evaporación debido al movimiento capilar o por medio de la transpiración de las plantas. La transmisión ocurre cuando la acción de la gravedad supera la de la capilaridad y obliga al agua a deslizarse verticalmente hacia abajo hasta encontrar una capa impermeable. Y luego viene la circulación, que se presenta cuando el agua se acumula en el subsuelo debido a la presencia de una capa impermeable y comienza a circular por acción de la gravedad, obedeciendo a las leyes del escurrimiento subterráneo. Además, debe distinguirse entre dos conceptos: la tasa de infiltración y la capacidad de infiltración. La tasa de infiltración es el flujo de agua que penetra en el suelo por unidad de tiempo, pero la capacidad de infiltración del suelo representa la tasa de infiltración que podría darse si no existiera limitación de aporte de agua superficial. O sea, es lo máximo que puede llegar a infiltrar un determinado suelo. Si el aporte es mayor que la capacidad de infiltración, la tasa de infiltración será igual justamente a la capacidad de infiltración. Y se producirá una acumulación de agua en la superficie que daría lugar a la escorrentía superficial, o lo que llamamos o llamábamos la precipitación efectiva. La capacidad de infiltración se define como el nivel máximo del agua que un suelo puede absorber dependiendo de sus propiedades físicas, obviamente, y del estado de humedad que antecede a la precipitación. Se mide por la altura de agua que se infiltra y se expresa en milímetros por hora. La humedad del suelo se refiere al volumen de agua que se infiltra y, antes de llegar al nivel freático, es sacada del suelo tanto por las raíces de la vegetación o directamente por evaporación. O sea, lo que habíamos dicho antes, la fase de intercambio. En el suelo deben distinguirse dos zonas muy marcadas: la zona saturada y la zona no saturada. En la zona saturada, el volumen ocupado por los poros o vacíos que existen entre los granos que componen el suelo está completamente lleno de agua. Y en la zona no saturada, el volumen ocupado por los poros o vacíos que existen entre los granos que componen el suelo está conformado por agua
y aire. Entonces, en este suelo todos los intersticios entre los granos del suelo están llenos de agua y aire, pero en esta zona está todo relleno de agua, o sea, los intersticios o los espacios que hay entre las partículas de suelo. La capa de suelo entre la superficie del terreno y un estrato permeable o la superficie de un depósito de agua subterráneo que no está confinado es una zona no saturada en la cual la humedad se presenta de la siguiente forma. Tenemos humedad higroscópica, humedad capilar y humedad gravitacional. La humedad higroscópica, que es la que está marcada acá en verde, es la humedad que se adhiere firmemente a la superficie de las partículas del suelo, formando una película muy delgada. Y esta humedad no está disponible para las plantas, o sea, la planta a través de sus raíces no puede extraer esta agua higroscópica. Luego tenemos la humedad capilar, que es la que está acá con azul, que es una parte muy pequeña del agua que pertenece a la zona saturada y sube por efecto de la capilaridad a través de los poros del suelo que no está saturado. Es la mayor fuente de suministro de agua para las plantas porque puede ser extraída fácilmente por las raíces. Toda esta parte celeste. Y luego viene la humedad gravitacional, que es estos pedacitos lilitas que están acá, que se refiere al agua que se mueve verticalmente desde la superficie del terreno hasta la zona saturada y permanece en el suelo un tiempo relativamente corto. Acuérdense que esto estamos hablando de la zona no saturada. Entonces, esta parte azul la planta no la puede aprovechar. Esta parte celeste, que es el agua que sube por capilaridad desde la zona saturada, que está por acá abajo, sube por capilaridad y es absorbida por las raíces. Y esta agua, que es la gravitacional, es la que va desde arriba hacia abajo y lo único que hace es traspasar esta zona no saturada hasta llegar a la zona saturada. Vamos a hablar ahora un poquito de los factores. ¿Alguien me hace una pregunta? Vamos a hablar ahora un poco sobre los factores que afectan la infiltración. El agua, lógicamente que para infiltrarse debe penetrar a través de la superficie del terreno y circular a través de él. Hay dos grupos de factores que influyen en este proceso. Los factores que definen las características del terreno o del medio permeable y los factores que definen las características del agua o fluido que se infiltra. Entre los factores que definen las características del terreno o el medio permeable tenemos condiciones de superficie, condiciones o características del suelo y condiciones ambientales. Espérenme un ratito. Si hablamos sobre las condiciones de superficie, el mayor o menor grado de compacidad que presente la superficie del terreno tendrá una notable incidencia en la forma en que se efectúe la presentación del agua, penetración del agua y por lo tanto en la capacidad de infiltración del terreno. Si la superficie está desnuda, si no tiene nada, el suelo está expuesto al choque directo de las gotas de lluvia. Esto ya lo hemos hablado en el tema de precipitación. Esto hace o puede dar lugar a una compactación del mismo y a una disminución de la infiltración. ¿Por qué? Porque las partículas que son disgregadas, divididas por el golpe del agua, es arrastrada también por esta y estos elementos más finitos van tapando todos los poros y grietas del terreno y hace que se impida o al menos se retarde la infiltración. Un suelo con excelente drenaje puede tener una capacidad de infiltración baja como consecuencia de este sellado que se produce en la superficie y en las capas superiores.
superiores. Eso hay que tener mucho cuidado en el momento de hacer análisis sobre el tema de infiltración en un terreno. En cambio, cuando el suelo está cubierto por vegetación, está protegido de esa compactación por el impacto de la lluvia, ¿sí? La lluvia es como amortiguada por la vegetación. Además, se retarda el recorrido superficial permitiendo mayor infiltración. ¿Por qué? Porque el agua en su movimiento sobre la superficie del terreno se va encontrando con obstáculos que son justamente el tema de si son arbustos o los troncos de los árboles. Entonces hacen que ese movimiento superficial del agua se vaya haciendo más lento y en algunos lugares se produzca inclusive como un embalse, un depósito de agua, y eso hace que haya mayor posibilidad de infiltración. Otra cosa, las raíces de los mismos vegetales, o sea, de la misma vegetación, abren conductos en el suelo que facilitan la penetración del agua. Otra cosa que es importante es la pendiente del terreno. La pendiente del terreno influye en el sentido de mantener durante mayor o menor tiempo la lámina de agua con un cierto espesor sobre él, lo que hace que se aumente o disminuya la infiltración. A mayor pendiente es, por supuesto, la velocidad con que escurra la superficie, o sea, el agua sobre la superficie va a ser mayor, por lo tanto, menor posibilidad de infiltración va a existir. En las áreas urbanizadas, por supuesto que se reduce considerablemente la posibilidad de infiltración. Es obvio porque está el terreno impermeabilizado. En zonas con afloramientos rocosos, sin formación de suelo en sí, la infiltración puede llegar a ser prácticamente nula. Y en los terrenos fracturados, la clase de terreno, la clase de fractura que se produzca en el terreno, la orientación de las mismas y el tamaño de esas fracturas pueden ser factores de mucha importancia para el tema de la infiltración. Respecto a las características del suelo, la textura del suelo influye por sí misma, ¿sí? No es lo mismo un suelo arenoso que un suelo limoso. Y además también influye mucho por la influencia de la textura del suelo. Buenos días, profe. Buenos días. Disculpe, no me puedo conectar antes. ¿Quién sos? Quiroga Pablo. Quiroga, ya después te anoto. Dele, dele. Gracias, profe. Quiroga, ya te anoto por acá a mano y después te anoto. Entonces, Profe, entré 10 minutos tarde. ¿quién sos? Rojas. ¿Perdón? Rojas. Rojas. Sí. Listo. ¿Alguien más? Bien. Entonces estábamos hablando de las características del suelo. La textura influye no solo por sí misma, sino también por la influencia que tiene la estabilidad de la estructura. ¿Sí? No es lo mismo un suelo arenoso que un suelo limoso. Mientras mayor sea la proporción de materiales finos que contenga mi suelo, menor será la infiltración, obviamente, porque va a ser más impermeable el terreno. Un suelo con gran cantidad de limos y arcillas está expuesto a la disgregación y al arrastre de esos materiales por el agua, y eso hace que se vayan taponando los poros más profundos y se llegue a una impermeabilización. La existencia de poros grandes reduce la tensión capilar, pero favorece directamente la entrada del agua. Entonces hay que ver qué características tiene para ver qué está como promocionando y qué está evitando. También es muy importante el calor específico del terreno porque afecta la temperatura del fluido que se infiltra y por lo tanto la viscosidad del mismo y por lo tanto la facilidad de escurrir que tenga el mismo dentro del terreno. También tenemos que tener en cuenta las condiciones ambientales. La humedad inicial del suelo tiene una importancia fundamental en este proceso de infiltración.
infiltración. Cuando el suelo está seco, al comienzo de la lluvia, se crea una fuerte capilaridad al humedecerse las capas superiores. Este efecto se suma al de la gravedad, incrementando la intensidad de la infiltración. ¿Está bien? Mientras más seco esté el terreno, mayor será la capacidad de infiltración que tenga. Entonces, a medida que el suelo se humedece, las arcillas y los coloides se van hinchando por la hidratación y van cerrando los vacíos y disminuyendo en consecuencia la capacidad de infiltración. Entonces, cuando el suelo tiene completa su capacidad de absorción del agua de lluvia, va a comenzar a infiltrarse cada vez menos hasta que se produzca la saturación de este suelo o se complete la capacidad de infiltración y ahí comienza a escurrir. La temperatura del suelo puede ser demasiado, o sea, lo suficientemente baja como para provocar el congelamiento del agua que está recibiendo, y esa capita helada que se forma sobre el terreno puede hacer que sea totalmente impermeable. Pero esto, a su vez, esta capita puede ser derretida por las gotas de lluvia que siguen cayendo, porque el agua de lluvia tiene una temperatura más cálida. Luego vienen los factores que definen las características del fluido, que en este caso nosotros estamos hablando de agua. Debe considerarse el espesor de la lámina de agua sobre el terreno, lo que favorece la infiltración. No es lo mismo una pequeña capita de agua que tenga esa capa una altura considerable, porque eso va a hacer que si se evapora agua, me siga quedando agua para infiltrar, y además se produce como una presión de esa capa o esa lámina de agua para poder infiltrarse. Es muy importante también la turbidez del agua que queremos que se infiltre, porque los materiales finos en suspensión que contiene van a ir penetrando en el suelo y van a ir reduciendo por colmatación del mismo la permeabilidad y por lo tanto la intensidad de la infiltración. El contenido de sales en ocasiones favorece la formación de flóculos con los coloides del suelo y reduce también la intensidad de la infiltración. La temperatura del agua afecta la viscosidad de la misma y también va a afectar la facilidad con que pueda infiltrarse el agua en el terreno. Ustedes saben que a mayor temperatura, menor es la viscosidad, por lo tanto es más, valga la redundancia, el agua es más fluida, ¿sí? Es más liviana, es más líquida, entonces tiene mayor posibilidad de infiltrar. Algunos de estos factores influyen en la intensidad de la infiltración al retardar la entrada de agua, pero no al total del volumen infiltrado. ¿Qué significa? Que puedas hacer que se retarde o que sea más lenta la infiltración, pero al transcurrir el tiempo, el volumen que se infiltra es el mismo que se infiltraría en un terreno para una lluvia determinada, un terreno más fácilmente infiltrable. En esta tenemos, fíjense, ejemplos de lo que sería una zona urbanizada, con una zona, llamémosle, más natural, ¿sí? Con menos impermeabilización por urbanización. Fíjense que la lluvia que considera es la misma. En el caso del campo, hablemos así, en el caso del campo se produce menos escorrentía superficial porque hay mayor capacidad de infiltración y mayor almacenamiento en la parte subterránea. En cambio, en la zona urbanizada, donde hay mucha impermeabilización, o sea, la mayor parte del terreno está impermeabilizado, ya sea por construcciones, por las veredas, por todo lo que son las vías, las calles, hay mucho mayor escorrentía superficial
y, por supuesto, menos infiltración, por lo tanto, mucho menor almacenamiento de agua subterránea para poder ser utilizada en épocas en donde no llueva o en nuestro caso no exista deshielo o en el caso de que ni llueva ni nieva como son nuestros últimos años. Acá hay otro que es básicamente lo mismo, acá está más indicado con porcentajes. Fíjense que la lluvia considerada es la misma, el sol o la radiación solar que estamos considerando es la misma. En el campo tenemos un escurrimiento mucho menor que en la zona urbanizada, tenemos un 10% de escurrimiento superficial en la zona natural y un 55% en la zona urbanizada. La infiltración que se produce en el campo es mucho mayor que la que se produce en la zona urbanizada. La infiltración somera vendría a ser como el escurrimiento superficial que habíamos hablado en temas anteriores, es mucho mayor en el campo que en la zona urbana, y esto es lógico porque al no infiltrarse no va a existir mucha infiltración somera. Y bueno, y esto va a demostrar como el escurrimiento superficial es mucho mayor. Esto se denomina precipitación efectiva. Acá en San Juan, por ejemplo, ustedes lo ven que llueve, gracias a Dios, muy de vez en cuando, pero cuando hay esas tormentas de verano que son de mucha intensidad y poca duración, no se puede circular por un montón de vías de acá de San Juan, por ejemplo, en la Ignacio de la Rosa y Las Heras, siempre ha sido un lago, el agua corre por las calles como si fueran canales, y eso se debe a que todo el agua que cae se queda sobre el terreno porque no tenemos una red de drenaje, ¿sí?, que me lleve el agua a la parte subterránea, porque no está preparado para ello San Juan. Bueno, existen varios intentos empíricos, ¿sí? Se han realizado muchas experiencias para poder determinar la infiltración. Algunos de los autores que han trabajado en estas experiencias son Horton, Kostiakov, Green, Amp, Kirkham, Fenny, Philip Holtan. Estos son algunos autores que ustedes pueden llegar a encontrar en la bibliografía para estudiar este tema. En este caso vamos a ver solo alguno de ellos, y en la práctica van a poder entender mejor de qué se tratan sus estudios. Horton, que era uno de ellos, en 1933 estableció que la capacidad de infiltración de un suelo es la máxima cantidad de agua de lluvia que ese suelo puede absorber en una unidad de tiempo. Se indica con la letra F y se expresa normalmente en milímetros por hora. El exceso de precipitación, que lo indicamos con la letra E y se indica en milímetros, es la diferencia entre la intensidad de la lluvia y la capacidad de infiltración, ¿sí? Esto dado en un determinado tiempo. Tanto la intensidad de la lluvia como la capacidad de infiltración se indican en milímetros y el tiempo se indica, por ejemplo, acá en horas, ya que hemos dicho que F está dado en milímetros por hora, ¿sí? Entonces, milímetros por hora menos milímetros por hora nos queda el exceso de precipitación o precipitación efectiva, está dada en milímetros. A la capacidad de infiltración, a esta capacidad de infiltración F solo se llega durante una lluvia si el excedente de precipitación, o sea, E, es mayor o igual a 0. De lo contrario, la capacidad de absorción de agua del suelo
no es la máxima y por consiguiente no es igual a la capacidad de infiltración como vimos recién. Entonces, como dice acá, si la intensidad de la precipitación es menor a la capacidad de infiltración, la capacidad de absorción del terreno va a ser igual directamente a la intensidad de la lluvia. Ahora bien, si la intensidad de la precipitación es mayor a la capacidad de infiltración, entonces, en ese caso, la capacidad de absorción del terreno va a ser igual a la capacidad de infiltración. Durante una lluvia determinada, la capacidad de infiltración no es constante. Esto es la capacidad de infiltración, ¿sí? Está acá graficada la capacidad de infiltración en el tiempo. La capacidad de infiltración presenta un valor máximo llamado F sub 0 al comienzo de la lluvia y decrece después bastante rápido hasta llegar a un valor, asintóticamente, a un valor mínimo que se le denomina F sub C, que es la capacidad de infiltración final del terreno. Horton relaciona la capacidad de infiltración con la duración de una lluvia de intensidad superior a la capacidad de infiltración en cada momento. Y lo hace a través de esta ecuación, que dice que la capacidad de infiltración en el instante t, que lo denomina F sub p, es igual a la capacidad de infiltración F sub c, que es un valor constante de la capacidad de infiltración, que la capacidad de infiltración alcanza al cabo de un cierto tiempo, que es esta que hemos determinado acá, más la diferencia entre el valor máximo de la capacidad de infiltración al comienzo de la lluvia, S sub 0, y la capacidad de infiltración al final, F sub C. Todo esto multiplicado por E elevado a la menos K por T, donde ese valor K, esperen que se me fue el cursor, donde ese valor K es una constante positiva que depende del tipo del terreno y T es el tiempo transcurrido desde el comienzo de la lluvia. Acuérdense que este era la capacidad de infiltración para un tiempo T determinado. Entonces, acá tenemos graficada la precipitación y la infiltración. Entonces, todo esto me determina la precipitación, pero al estar interceptada por la curva de capacidad de infiltración, tenemos que toda esta parte amarilla es la infiltración que se produce y toda la parte celeste o verdecita vendría a ser el escurrimiento superficial o precipitación efectiva que se produce a partir de una precipitación dada. En esta planilla se muestran valores orientativos del valor máximo de la capacidad de infiltración, de la capacidad de infiltración final, que es el mínimo, y de este valor K, que es la constante positiva, que depende del tipo de terreno. Todos estos valores son los que están acá en la fórmula de Horton. Hay que tener en cuenta cuando se colocan estos valores en la ecuación, porque, por ejemplo, el valor de K está dado en 1 sobre minutos, ¿sí? Entonces, si estamos trabajando en milímetros por hora, tendríamos que pasar estos minutos a la fracción de hora correspondiente. ¿Qué métodos tenemos para determinar la infiltración? Como los factores que afectan a la infiltración tienen un carácter eminentemente local, los métodos para determinar la capacidad de infiltración tienen solo un valor relativo a ese lugar a donde lo estamos aplicando y también dependen mucho del método que vamos a emplear. Existen 3 grupos fundamentales de métodos para determinar la infiltración: los infiltrómetros, los lisímetros
y un análisis de hidrogramas de correntía en cuencas pequeñas. Dentro de los infiltrómetros podemos tener cilindros concéntricos, infiltrómetros de Porchet y simuladores de lluvia. Los infiltrómetros son utilizados para mediciones puntuales, determinando la capacidad de infiltración en forma directa. Los valores obtenidos pueden aplicarse en forma estimativa a pequeñas cuencas homogéneas, ¿sí? Ustedes imagínense que acá estamos haciendo, ya vamos a ver cómo es, pero estamos haciendo una medición en una zona muy limitada. Entonces, solo le podemos dar valor al resultado que obtengamos para aquellas zonas que tienen características homogéneas o similares a la del lugar donde realizamos estas mediciones puntuales. Para cuencas más grandes y que no sean homogéneas, ya sea que no sean homogéneas en el tipo de suelo o que no sean homogéneas en relación a la vegetación, se deberán subdividir estas grandes cuencas en áreas que sí sean homogéneas y efectuar mediciones individuales en cada una de ellas para que así se consideren representativos para el área en donde se está realizando el experimento o la medición. Bueno, existen fundamentalmente dos tipos de infiltrómetros, el tipo inundador y el simulador de lluvia. Y dentro del inundador tenemos, como dijimos recién, los cilindros concéntricos o el infiltrómetro de Porchet. A ver. Está todo. Para el infiltrómetro tipo inundador, la capacidad de infiltración se deduce del volumen de agua que es necesario añadir para mantener una lámina de espesor constante sobre un área bien definida del terreno, tratando que ese espesor sea similar al que habitualmente tiene la lámina de agua después de una lluvia o después de que se ha realizado un riego artificial en la zona donde vamos a realizar la medición. El defecto más importante de este tipo de infiltrómetro es que se anula la compactación que produce la lluvia. Si ustedes se fijan, uno va a agregar agua en este cilindro, pero no sufre el efecto que tendría el golpe de la gota de lluvia sobre la estructura del terreno. Los diferentes modelos solo difieren en forma y métodos de medida. Tenemos los cilindros concéntricos, que es este caso, están formados por dos superficies cilíndricas metálicas que están abiertas tanto arriba como abajo, que están unidas entre sí. Bueno, justamente en estas fotos no se ve, pero hay una barra que las une para que no se deformen al enterrarlas en el terreno una distancia de aproximadamente 10 centímetros. Estos cilindros tienen unas medidas ya específicas. El diámetro del cilindro interior es de 22,86 centímetros y el diámetro del cilindro exterior es de 35,46 centímetros. Entonces, ¿qué se hace? Se vierte, se coloca una cantidad conocida de agua hasta cubrir la punta de una varilla de medición situada en posición vertical en el área encerrada en el cilindro interior, ¿sí? Esto es una barra que está graduada. En los dos cilindros se debe mantener el mismo nivel de agua. Si se fijan, hay que colocarle la misma cantidad el mismo nivel de agua en el cilindro interno que en el cilindro externo. ¿Y esto para qué se hace? ¿Qué finalidad tiene el cilindro exterior? Es para que la infiltración que se produzca en el cilindro interno, que es en donde se realiza la medición, se mantenga en una vertical, ¿sí? No se me vaya para los costados. Es solamente con esa finalidad. Pero todas las mediciones se van a realizar
en el cilindro interior. Luego un cierto tiempo, que debe ser por supuesto medido, la lámina de agua se vuelve a enrasar con la punta de la varilla y se repite la operación de añadir una cantidad conocida de agua. De esto van a hacer una práctica, así que luego lo van a entender mejor. Pero básicamente es medir altura de agua y tiempo transcurrido en tener que volver a rellenar los cilindros concéntricos. Midiendo los tiempos que tardan en infiltrarse estos volúmenes de agua que estamos colocando, se puede deducir la capacidad de infiltración y su ley de variación en función del tiempo, como HT. Al conocer la altura, como conocemos la geometría de esta sección, vamos a poder conocer el volumen y el tiempo. En ocasiones se van midiendo, en vez de ir agregando agua, lo que se va haciendo es ir midiendo los descensos del nivel de agua para intervalos de tiempo que se van espaciando a medida que decrece la capacidad de infiltración. Entonces, lo llenamos y en vez de ir agregando agua hasta enrasar un nivel que colocamos, vamos a ir midiendo cómo va bajando el nivel dentro de los cilindros concéntricos. Otro tipo de infiltrómetro inundador es el que está excavado, el cilindro excavado, fíjense, en el terreno. Este se llama método de Porchet. Se excava en el suelo un hoyo cilíndrico, un pozo cilíndrico con un radio del círculo, un radio R. Este pozo tiene que ser lo más regular posible, tiene que ser excavado, por supuesto, cuando se pueda, porque si el terreno es un terreno arenoso, a medida que vayamos excavando se nos va a ir deformando. Entonces, este no se puede aplicar en cualquier terreno, este método. Una vez que lo excavamos, se lo llena de agua hasta una altura H, y en este caso, a ver, volvamos atrás. Acá la superficie de infiltración es solamente la del fondo, ¿está bien? Es la superficie del círculo interior. En este caso, la superficie a través de la cual el agua se infiltra es la superficie del fondo, que es un círculo, más toda la superficie lateral de este cilindro. ¿Está bien? Entonces, la superficie por donde se va a infiltrar va a ser la superficie del fondo está dada por pi por radio al cuadrado, o sea, esta parte. Y la superficie del cilindro, ¿cómo la sacamos? Como el perímetro del círculo, que es 2 pi por radio, por la altura del cilindro de agua, digamos, ¿sí? Por H. Si nosotros acá sacamos factor común pi por R, me queda pi por R, factor común de 2 por H más R. ¿Está bien? Y para un tiempo diferencial t, que sea suficientemente pequeño como para que pueda considerarse constante la capacidad de infiltración F, se va a producir un descenso diferencial H, ¿está bien? Del nivel del agua. Entonces se va a verificar que la capacidad de infiltración F va a ser igual al volumen de agua introducido sobre la superficie de infiltración por la duración de la prueba, ¿sí? Este volumen de agua es el que nosotros hemos introducido acá. Entonces va a ser pi por radio cuadrado por diferencial H, vendría a ser el volumen de agua que hemos perdido, digamos así, que se ha infiltrado. ¿Por qué decimos que este es un volumen de agua? Porque es la superficie del fondo, que es pi por radio al cuadrado, por ese diferencial H me está dando el volumen de agua que ya no tengo, ¿sí?
que ya entró en el terreno, dividido en la superficie de infiltración, que es esta ecuación que nosotros tenemos acá, por diferencial T, que es el tiempo que ha transcurrido entre que llenamos el pozo con esta altura H, o sea, con un volumen determinado, y el tiempo en donde se produjo ese descenso diferencial H del nivel de agua dentro del pozo. Entonces, esta es una ecuación diferencial, entonces para encontrar el valor de la capacidad de infiltración, vamos a integrar esta ecuación entre el tiempo T1 y el tiempo T2. Si ustedes realizan la integración de esta ecuación, van a obtener esto, que no es otra cosa que la ecuación a partir de la cual encontramos la capacidad de infiltración para dos pares de valores, T1, H1 y T2, H2. Esto es muy sencillo, acá tal vez no se entiende mucho por las ecuaciones y por todo lo demás, pero en la práctica básicamente es medir para llenar el pozo con un cierto volumen, conocer esta altura H para poder conocer el volumen total y para poder aplicarla acá en lo que sería en la superficie de infiltración, y luego de un tiempo determinado que tiene que ser pequeño para que este valor de F pueda tomarse como constante, medimos nuevamente la altura de agua en el pozo, con lo cual podemos sacar el delta H que se produjo, tenemos el delta T que se produjo, o sea, en el cual medimos, y vamos a poder sacar el valor de la capacidad de infiltración. Luego tenemos el simulador de lluvia, que es un infiltrómetro tipo simulador de lluvia. Con este dispositivo se intenta reproducir lo más parecido o lo más exactamente posible la forma natural en que ocurre el proceso o el fenómeno de infiltración. En algunos modelos se aplica cierta presión al agua distribuida para que la compactación del terreno sea similar a la que produce la lluvia. Eso se realiza a través de aspersores, que los pueden ver acá, ¿sí? O en este caso, en este dibujito lo tienen acá. Acá también tienen cómo se produce la lluvia dentro de este simulador, pero le podemos dar presión de forma tal que la gota caiga de una manera similar a cómo caerían las gotas de lluvia natural. Existen varios modelos que se diferencian fundamentalmente en la forma de aplicar el agua. La principal condición para elegir uno u otro es que esta aplicación se acerque lo más posible a las condiciones locales en donde vamos a realizar este ensayo, este experimento. El agua debe distribuirse lo más uniformemente posible sobre la parcela en cuyo suelo se quiere determinar la capacidad de infiltración mediante este sistema de aspersión que está acá. Estas parcelas pueden ser de distintos tamaños, pueden ir de 1 metro cuadrado, como puede ser esta que está acá, esta que está acá, esta que está acá, hasta 40 metros cuadrados. Y para comprobar la uniformidad de reparto y medir el agua recibida, se colocan en ella pluviómetros, ¿sí? Entonces, no solo colocamos los aspersores para simular la lluvia, sino que también deberíamos colocar, si es una zona más grande, pluviómetros para ver si esa lluvia que hemos provocado es uniforme. Además, debe colocarse un sistema para medir la escorrentía directa. Fíjense, acá, 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 todo el agua que escurra tiene que ser recibida, acá también se ve, tiene que ser recibida en algún recipiente para luego poder medir el volumen que ha escurrido. Conocida, el agua aportada con
que vendría a ser la precipitación, y la escorrentía, o sea, el agua que ha escurrido por acá, que vendría a ser la precipitación efectiva, y despreciando la evapotranspiración, debido a que en estos experimentos se realizan en tiempos muy cortos, entonces podemos decir que la infiltración, el valor de la infiltración va a estar dada por la diferencia entre el agua aportada y la escorrentía que se ha producido, que es lo que vamos tomando acá. Entonces, estos son los distintos casos. Fíjense que en este caso se ha tomado inclusive una zona con vegetación, ¿sí? Se ha tomado un pedazo, un área de terreno en donde teníamos una cierta vegetación y se ha producido lo que llamamos nosotros la precipitación, se ha recogido la escorrentía. Acá está afectado inclusive por el agua que ha sido interceptada por la vegetación. No podemos considerar la evapotranspiración porque estas mediciones se realizan en un tiempo muy corto y se saca la capacidad de infiltración de este terreno. Si ustedes se fijan, acá el terreno no es afectado. En cambio, en este no se afecta el terreno, pero no tenemos el efecto de la gota de lluvia sobre el terreno. En este nosotros estamos afectando lo que es la estructura del terreno en sí. Y acá este sería el que menos afecta el terreno, y mientras mejor sea nuestro sistema y más se asemeje a las lluvias que se produzcan en la zona, va a ser el mejor valor que podamos obtener de la capacidad de infiltración. Luego tenemos los lisímetros, que ya son unas estructuras mucho más importantes. Un lisímetro es un depósito que se entierra, esta es la caja lisimétrica, de planta generalmente rectangular y paredes verticales, está abierto en su parte superior, ¿sí? Y está relleno del terreno que se quiere estudiar. Acá ya esto les quiere decir que este terreno no está virgen, sino que está afectado por la mano del hombre, porque se ha tenido primero que excavar toda esta zona, luego colocar todas las estructuras y luego rellenarlo con el mismo terreno, pero ya no va a tener las mismas características que el terreno natural. La superficie del suelo, está sometida directamente a los agentes atmosféricos, recibiendo las precipitaciones naturales o aportes artificiales que se hagan a través del riego, ¿sí? Pero estos aportes que se hagan a través del riego y todo aquello que sea precipitación tienen que estar totalmente controlados para saber qué está recibiendo esta zona o este volumen, que yo lo tomo como un volumen de estudio. El suelo, ya les digo, contenido en el lisímetro, va a drenar el agua, y ese drenaje, por un lado vamos a tener el drenaje o el movimiento de agua superficial, que tiene que ser de alguna manera controlado, ¿está bien? Fíjense, acá lo vamos a llevar a este recipiente, donde vamos a poder medir cuál es el volumen de agua que ha escurrido, y en este dibujo lo tenemos acá. Acá va colectando el escurrimiento superficial para poder medirlo de alguna manera. Y por el otro lado, el agua que se infiltra también tiene que ser de alguna manera recolectada en una como bandeja que tiene la caja lisimétrica, y también va a ser recolectado. Entonces,
Los lisímetros cuentan con limitaciones. ¿Por qué? Porque son aparatos artificiales y existen en ellos circunstancias inevitables, como les dije recién. El relleno es artificial, está bien que es el mismo terreno, pero está rellenado artificialmente. Existe la imposibilidad del movimiento lateral del agua, porque esto es una caja estanca. También tiene el problema, como acá nosotros vamos a tener la vegetación natural, porque una vez que lo rellenamos vamos a tener la misma vegetación que en las zonas aledañas, las raíces de esta vegetación que se encuentre dentro de la caja lisimétrica va a tener como mayor densidad de raíces debido a que no pueden salir de esta caja, ¿está bien? Entonces, como no pueden irse para otro lado, va a haber como mucho enraizamiento acá dentro de la caja. Entonces, una vez que conocemos el agua que cayó, el agua que se escurrió y el agua que infiltró, vamos a poder conocer la capacidad de infiltración a través de este lisímetro. ¿Qué hora es? Vamos re bien. Luego tenemos el análisis de hidrogramas de cuencas pequeñas. El funcionamiento hidrológico de una cuenca de pequeña extensión, siempre y cuando sean menores a 10 kilómetros cuadrados, es la reproducción que se pretende con los infiltrómetros simuladores de lluvia. ¿Está bien? Es lo que se pretende hacer con estos simuladores. ¿Sí? Entonces, el objetivo de estas mediciones consiste en medir el verdadero fenómeno en que se produce el efecto de la infiltración. Se utilizan cuencas de pequeñas dimensiones en las que se pueden considerar constantes las variables que afectan el fenómeno de la infiltración o de la incorporación del agua al suelo, lo que llamamos nosotros capacidad de infiltración. Es decir, que buscamos aquellas cuencas pequeñas que tengan una lluvia uniformemente distribuida, que tengan valores de humedad del suelo más o menos en los mismos órdenes de magnitud en toda la zona, que los suelos sean similares, que tengan las mismas condiciones ambientales, etc. Entonces, con un sistema de medición de caudales a la salida de la cuenca, va a ser posible evaluar el escurrimiento superficial. Y a partir de los pluviómetros o pluviógrafos que estén instalados en esa cuenca, va a ser posible determinar la cantidad de agua caída, ¿sí? O lámina caída. Entonces, la ecuación del balance, acuérdense que es la precipitación va a ser igual al escurrimiento superficial o precipitación efectiva, a la infiltración que se produzca, a la evapotranspiración y a la intercepción. Entonces, el agua que cae tiene que ser igual a la sumatoria de todos estos factores. Si la tormenta que medimos es de poca duración, los valores de la evapotranspiración y de la intercepción que se realiza por la vegetación pueden ser despreciados. De esta manera, aunque se va a cometer un error por exceso, el volumen de agua infiltrado no va a ser otra cosa que la cantidad de agua caída a través de la precipitación menos la escorrentía superficial que nosotros lo vamos a medir, como lo vimos en temas anteriores, en mi punto de control a la salida de la cuenca, porque acuérdense que la escorrentía superficial o precipitación efectiva está completamente relacionada con un fenómeno establecido, ¿sí? Con una lluvia establecida. Entonces, como vamos a no tener en cuenta la evapotranspiración y la intercepción debidas a las plantas, la infiltración que nosotros saquemos, en realidad el valor que nosotros saquemos, en realidad va a ser mayor al real, porque algo de evapotranspiración y de intercepción
se va a producir. El índice de infiltración o capacidad media de infiltración es utilizado para calcular el escurrimiento en grandes áreas donde sería muy difícil aplicar la curva de capacidad de infiltración que habíamos visto antes. El índice de infiltración es equivalente a la velocidad media de infiltración. Acuérdense que en todo terreno la infiltración inicial es grande, luego va disminuyendo hasta hacerse constante al final de las lluvias. Con una elevada capacidad de infiltración y una moderada intensidad de precipitación, puede transcurrir algún tiempo desde el comienzo de la lluvia hasta que se produzca el escurrimiento sobre el terreno, o la precipitación efectiva o la precipitación eficaz, que es el escurrimiento, básicamente. Se los digo de distintas maneras porque lo van a encontrar de distintas maneras, pero les estoy hablando básicamente de la cantidad de agua que llega a la sección final o la sección de control de la cuenca que estoy estudiando. Otro factor que afecta a la aplicación práctica de la teoría de la infiltración en cuencas que no sean muy pequeñas es el debido a la variación real de la intensidad de las precipitaciones, por lo cual la escorrentía no se produce con iguales características sobre toda el área de la cuenca. Entonces, debido a las aproximaciones consideradas en la aplicación de la teoría de la infiltración a cuencas de drenajes naturales, la cantidad de pérdidas para un evento aislado, o sea, para una lluvia, se consideran dentro de los índices de infiltración, que son valores constantes que expresan la intensidad de la infiltración a través de un valor medio que se estima de la infiltración y que se mantiene constante a lo largo de la precipitación. Hay que tener en cuenta que la capacidad de infiltración real, como dijimos recién, decrece en lluvias que son muy prolongadas. El uso de un valor promedio conduce a considerar infiltraciones más pequeñas que la real durante la primera parte de la tormenta y mayores en las cercanías de su finalización. Vamos para acá. Acá. Acuérdense que esta es la curva de la capacidad de infiltración. Si yo, en vez de considerar esto, estoy considerando un valor medio de la capacidad de infiltración, ¿qué pasa? Al comienzo de la precipitación voy a estar tomando valores de infiltración por debajo del valor real. Y al final de la lluvia, en esta zona, si por acá viene mi valor medio de la capacidad de infiltración, al final voy a estar tomando valores mayores que el real. ¿Se entiende? Porque yo estoy tomando un índice como este índice phi que tengo acá, que me dice que la escorrentía es esta. En este gráfico que tengo acá, yo decía que la escorrentía era esta. O sea, no se producía prácticamente escorrentía al principio y se producía mucha escorrentía al final. Acá mantenemos constante la infiltración, por lo tanto, estamos tomando menor infiltración, o sea, mayor escorrentía al principio y menor escorrentía al final que en la realidad. Pero en realidad lo que estos índices de infiltración medios que estamos tomando se utilizan fundamentalmente para el estudio de grandes crecidas, en donde no importaría mucho cuánto es al principio, cuánto es al final, sino la crecida en sí y los efectos que me puedan producir. Se ha determinado una serie de índices para el cálculo de la tasa de infiltración constante. Esto lo van a ver ahora en la práctica, así que acá
lo digo así muy rápidamente. Está el índice phi, que se define como la capacidad de infiltración a partir de la cual todo el volumen precipitado es igual al volumen total escurrido. Para determinar este índice se traza una paralela al eje de los tiempos, esta paralela que está acá, al eje de los tiempos, que divide el hidrograma en dos áreas. El área superior, que corresponde al volumen total de la escorrentía superficial, y el inferior, que se debe a la infiltración. Este índice incluye la parte de precipitación que no se transforma en escurrimiento directo, es decir, la infiltración y la intercepción y el almacenamiento que pueda producirse en depresiones. Por lo tanto, el índice phi está dado por la precipitación total menos la precipitación efectiva dividido en el tiempo que estamos analizando. Ese valor se traza acá en el gráfico y lo vamos a tomar como un valor constante. De su definición, o sea, de cómo lo sacamos, surge que el valor correspondiente a este índice incluye todas las porciones de precipitación que no llegan a discurrir superficialmente a través de la sección de la cuenca considerada, o sea que engloba las alturas de la infiltración, como dijimos antes, la intercepción y el almacenamiento o retención superficial durante una crecida que denominamos S. Para su determinación se requiere contar, por una parte, con el hidrograma de salida, o sea que conocemos la precipitación efectiva, y por otra parte, con el hidrograma del aguacero correspondiente. Del primero, o sea, del hidrograma de salida, vamos a medir el volumen de escorrentía directa, y si lo dividimos en el área de la cuenca activa, vamos a poder determinar el valor total de la precipitación neta en milímetros, que es esto que tengo acá. Luego se van trazando por tanteos en el dietograma correspondiente paralelas al eje de los tiempos, de modo tal que la porción del dietograma que esté por encima de esa línea que vamos moviendo equivalga a la altura de la lámina de agua escurrida, o sea, a la precipitación efectiva, ¿sí? Esto es manual. Luego tenemos el índice W o índice omega, y este índice constituye como un refinamiento del anterior. Habíamos visto que el índice phi consideraba como pérdidas todo, la infiltración, la intercepción y los depósitos, pero no lo hacía en forma directa, ¿sí? No lo consideraba en forma directa. En este caso, sí se van a tener en cuenta, y este índice va a ser igual a la precipitación total menos la efectiva menos el almacenamiento superficial que pueda producirse, menos la intercepción debida a la vegetación dividido en el tiempo. Como esta parte no es otra cosa que el índice phi, el índice W va a ser el índice phi menos la sumatoria del almacenamiento más la intercepción dividida en el tiempo. Luego viene un índice W mínimo, que se calcula cuando el suelo presenta condiciones de elevada humedad. Si el suelo está húmedo, la capacidad de infiltración va a ser mínima, o sea, a mayor humedad del terreno, menor va a ser la capacidad de infiltración del terreno. Y se lo utiliza fundamentalmente en estudios de potencial máximo de inundación. ¿Esto qué significa? Son zonas que de mucha lluvia, que tienen el suelo ya colmatado, entonces hay que tener mucho cuidado porque toda el agua que caiga no se va a infiltrar, o sea, una mínima parte va a ser perdida, entre comillas, por infiltración, pero todo el resto se va a mover en forma superficial
pudiendo provocar algún problema aguas abajo. Con esto hemos terminado este tema, la teoría de este tema. Ahora con Omar van a pasar a la práctica, así pueden entender bien cómo se realizan, cómo se realizan estas experiencias o estas mediciones y cómo se utilizan luego en la práctica. Espérenme que no sé de dónde me llaman, por favor. Hola. Sí. Buen día. ¿Sí? ¿Cómo le va? Sí, mire, mire, es que estoy dando clase virtual. Si usted me puede llamar un ratito o yo lo llamo a usted. Bueno, perfecto. Sí, que todavía no lo puedo ver. Acuérdese que le dije que hoy le iba a contestar, pero estoy dando clases de tempranito, por eso. ¿Sí? Bueno, listo. Perfecto. Bueno, listo. Hasta luego. Bueno, discúlpenme, era el rectorado de nuevo. Bueno, a ver, pongamos las camaritas. Yo ahora le voy a avisar a Omar. Vamos a la camarita. Hoy esta máquina me pide más permisos para todo. Bueno, es un tema que es muy sencillo, o sea, no es para nada complicado. Y la práctica va a ser muy sencilla y les va a aclarar las dudas que puedan tener. No sé si Omar ya se habrá conectado, me parece que no, así que ya les voy a avisar. ¿Ustedes tienen alguna duda? Yo todavía no aparezco, no sé por qué. Está lerdo esto.